Buenos días, hermanos. Buenos días. Primera de Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Yo te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hoy la palabra no sea un sonido incierto, Señor, sino que sea un sonido claro para que todo este pueblo verdaderamente salga a la batalla, Señor. Te lo pido por favor, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, pueden tomar asiento. El nombre del sermón es el sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta. El sonido de la trompeta. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? John Hill dice, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, quiere decir que no es claro y manifiesto el mensaje, no se sabe de qué se trata. Entonces, ¿quién se va a preparar a la batalla así? La alusión es a la costumbre de muchas naciones, judíos y otros, quienes cuando estaban a punto de entrar en guerra, utilizaron instrumentos musicales, particularmente la trompeta, para reunir a los soldados y prepararlos para la batalla. Darles aviso de ello y animarlos. El sonido de la trompeta fue la alarma de la guerra, hermanos. Y particularmente la alusión puede ser a las dos trompetas de plata ordenadas por Dios a Moisés para los judíos, eso está en Números 10, del 1 al 9 más o menos, que debían estar hechas de una pieza entera y para ser utilizadas para la convocatoria de la asamblea y para el viaje en los campamentos, y hacer sonar alarma cuando iban a la guerra contra el enemigo. Eran un emblema vivo del evangelio. Entonces eso es lo importante. Las trompetas nos representan o nos llaman a proclamar y a pregonar el evangelio, cuyo uso es reunir almas para Cristo, dirigir a los santos en su viaje y prepararlos y animarlos para la batalla contra sus enemigos espirituales. ¿Y de qué uso es cuando emite un sonido firme y uniforme? Cuando suena clara y correctamente. Y esto es el sonido del amor, la gracia y la misericordia hacia los hijos de los hombres a través de un Salvador sangrante, un Jesús crucificado, que da paz y perdón por su sangre, justificación por su justicia y expiación por su sacrificio. Y expiación por su sacrificio. Cuando se toca correctamente, se quita toda la bondad del hombre, se magnifica la gracia de Dios, exalta la persona de Cristo, humilla a la criatura, muestra su impureza, imperfección e incapacidad y expresa la naturaleza, el uso y la necesidad de la gracia eficaz y pone a los creyentes a hacer buenas obras, no para su salvación, sino porque ya son salvos. Cuando es así, es un medio de reunir almas para Cristo, el abanderado y estandarte del pueblo, y de involucrarlos para alistarse como voluntarios en su servicio. Voluntarios, hermano, no estamos obligados. Y el voluntario hace las cosas mejor. Y de animarlo a pelear bajo su estandarte las batallas del Señor de los ejércitos. Pero si esta trompeta, escúcheme bien, da un sonido incierto, es decir, cuando hay mezcla entre gracia y obras para salvación, cuando la expansión no se sabe si es limitada o general, cuando terminamos cayendo en el universalismo, es decir, que todos van a ser salvos, cuando cuando afirmamos un pacto condicional y no un pacto incondicional de parte de Dios, cuando mezclamos santidad con mundo, cuando no somos claros y directos con la gran ramera, con el anticristo. Hermanos, estamos dando un sonido incierto. Por eso los reformadores sacaron las 5 solas. Sonido claro, hermano. Sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola escritura y solo a Dios la gloria. Esos son sonidos claros, no son sonidos ambiguos, hermanos. Amén. Entonces, ¿quién se preparará para la batalla? Las personas cuando el sonido no es claro, sino es incierto, las personas son arrojadas y dejadas en la mayor incertidumbre y confusión y no saben qué lado tomar. Están entre dos opiniones o muchas opiniones. No saben cuál es esa fe por la que deben luchar con fervor. No pueden distinguir
a un enemigo de un amigo. No lo pueden distinguir. No tienen corazón para luchar y soportar la dureza como buenos soldados de Cristo, ni pueden estar seguros de la victoria que les da el claro sonido del evangelio, hermanos. Eso lo decía John Hill. Esto lo dice Kistemaker, Hendrickson Kistemaker. Es una guerra, en una guerra el corneta que cuida la muralla de la ciudad advierte a los habitantes de la embestida del ejército enemigo que se acerca, El sonido de la trompeta sirve de alarma para que todos los que son aptos se preparen para la batalla. Pero si la trompeta toca y sus notas no se escuchan bien, los habitantes continuarán con sus actividades durante el día o durmiendo durante la noche. En ambos casos, el no prepararse traerá el desastre. Pablo busca mostrarle a los corintios lo inútil que es hablar. Está en el contexto de las lenguas, 1 Corintios 14, vamos a ver algo de eso. Lo inútil que es hablar en lenguas que no comunican un mensaje espiritual. Como la gente no entiende, abandonará el que habla en lenguas y dejarán la iglesia. Ya vamos a ver un poco más de eso, hermanos. Hoy 3 capítulos, 3 partes del sermón. Primer capítulo vamos a hablar de las trompetas. En el segundo capítulo vamos a hablar del sonido incierto. Y en el tercer capítulo, hablando claro para la batalla. Primer capítulo, hermanos, las trompetas. Y si la trompeta, arrancamos por allí. Las trompetas, hermanos, ya lo dijimos, lo recuerdo. En la Biblia, las trompetas en la Biblia eran utilizadas para anunciar al pueblo el peligro inminente de invasión. Los iban a invadir y salía el corneta tocando la trompeta. De acuerdo a la manera como la tocaran, ellos sabían de qué les estaba hablando o a qué los estaban llamando. De invasión de ejércitos enemigos por un lado o para salir a la guerra. Anunciaban un llamado a la batalla, dejando sus comodidades, hermano. Cuando uno sale a la guerra, deja sus comodidades. Deja sus comodidades. Vamos a Levítico, hermanos. 23, del 23 al 25. Allá el Señor nos habla de la fiesta de las trompetas, que no es más es anunciar o nos muestra la predicación del evangelio, el llamado al arrepentimiento, el entregarse a Cristo, el reposo eterno, hermanos. Levítico 23, del 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Hermanos, mire, Matthew Henry dice aquí con respecto a Levítico, a las fiestas de las trompetas. El son de las trompetas representaba la predicación del evangelio, con que se llama a los hombres a arrepentirse del pecado y aceptar la salvación de Cristo, que era significada por el día de la expiación. Además, invitaba a gozarse en Dios y a hacerse extranjeros y peregrinos en la tierra, lo cual denotaba la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos les mostraba que ellos eran extranjeros porque iban en tiendas de campaña a la tierra prometida. Y esa era observada el mismo mes de la fiesta de las trompetas. Al comenzar el año, el sonido de trompeta llamaba a sacudir la pereza espiritual, a examinar y probar sus caminos y enmendarlos, hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. El sonido de la trompeta, hermanos, era santa convocación. Día de reposo, de ofrecer holocausto al Señor. Mostraba a Cristo, el reposo de Dios, y además el cordero sacrificado. Números 29, se los leo. En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto del olor grato a Jehová. Un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Y sigue hablando de todas las ofrendas que tenían que dar los israelitas. Entonces, hermano, importante, las trompetas, la fiesta de las trompetas,
anuncian el evangelio. Es el llamado a la predicación del evangelio, hermano. A quitarnos, sacudir la pereza espiritual, a arrepentirnos, a examinarnos y probar nuestros caminos y enmendarlos. Acompáñeme, hermano, a Jeremías 4, del 5 al 8 y después del 18 al 21. Jeremías 4. Entonces, cuando, se lo decía al principio del sermón, cuando se utilizaban las trompetas en la Biblia. De dos maneras básicamente. Cuando había una amenaza, una invasión, los iban a invadir, o cuando ellos debían salir a la guerra. Entonces, vamos a ver cuando hay una amenaza. Jeremías 4, del 5 al 8. Aquí vemos que Judá iba a ser invadida. Por desobedientes les vendría el mal. Y Dios además lamenta su estado en ese momento. Entonces había una amenaza de invasión por su pecado. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén. Y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas sin morador. Por esto, vestidos de silicio, entonces les llama al arrepentimiento. Los iban a invadir. Es como cuando a la iglesia el pecado lo acecha, el mundo y los enemigos los están acechando. Vestidos de silicio y endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Adelante al 18. Tu camino y tus obras te hicieron esto. O sea, estaban caminando mal, había una amenaza, el pecado. Allí puntualmente era una invasión, pero era por causa del pecado. Esta es tu maldad, por la cual amargura penetrará hasta tu corazón. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas. En un momento mis cortinas. Verso 21. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos, el pecado es una amenaza para el alma. Con voz de trompeta, hermanos, por ejemplo, Isaías anuncia los pecados y rebeliones del pueblo. Su hipocresía al ayunar, les hace un llamado a afligir el alma, llorar sinceramente y cuidarse de su engaño. Recuerden, la del ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, hermanos. Entonces, hermanos, tanto Jeremías como Isaías nos muestran el mismo principio. Recuerden lo que pasaba cuando Isaías dice estas palabras, esta segunda cita que les leí, está en Isaías 58. Le dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Por qué? Le dice, ustedes no ayunan como se debe ayunar. Ustedes me piden justos juicios. Ustedes no han afligido su alma. Ustedes están haciendo mal el ayuno. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga, y espero que esas palabras no sean para nosotros. Muchos oraron hoy en el ayuno eso. Los profetas de Dios, hermanos, no debemos callar. Debemos anunciar la amenaza del pecado del pueblo. Alzar nuestra voz de trompeta, llamar al arrepentimiento para que el pueblo verdaderamente se entregue al Señor, al Cordero de Dios que quita el pecado, para que sean llevados a su reposo eterno en el seno de la casa del Padre. Listo, hermano. Entonces, por un lado, hermanos, cuando hay amenaza. Yo solamente ya en el segundo y tercer capítulo vamos a dar más ejemplos. También cuando hay que salir a la guerra. Números 10 del 1 al 3. Números 10 del 1 al 3. El sonido de trompeta alista al ejército para la guerra. Alista al ejército para la guerra. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación.
convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Es decir, tocaba la trompeta y se paraban y iban a la guerra, cuando hay que salir a la guerra. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Hermanos, yo no sé si usted y yo sabemos y estamos conscientes de que el cristianismo es un llamado a la guerra. Pero yo creo que hay personas que todavía no lo han entendido en esta congregación. No han entendido que es un llamado a la guerra. El tiempo de los gentiles ya llegó, hermanos. Cristo ya vino, ya murió, ya resucitó de los muertos y Cristo mismo nos mandó a combatir. Él nos viste con su armadura, Él nos da la espada del Espíritu, la espada de dos filos. Hermanos, ¿para qué? Para salir a pelear la batalla de la fe. Hay gente que no está peleando la batalla de la fe. No se engañen, muchos de acá no la están peleando. Y ustedes lo saben. Ustedes ya lo saben los que no la están peleando. A pregonar con voz de trompeta el evangelio, para que sea reunido todo el pueblo de Dios de todos los lugares de la tierra. Como dice Isaías, acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Ese sonido de trompeta nos representa el evangelio, que en aquel día se tocará gran trompeta. No se refiere a la final trompeta, eso lo vamos a ver al final. Se refiere a las trompetas de Dios que nos dicen que para que vengan los que estaban esparcidos y se reúnan en el pueblo de Dios. Hasta que entre el último de los gentiles, esa trompeta está siendo anunciada, está siendo anunciada. Hermanos, el cristiano, escúcheme bien, voy a citarle Job ahorita en esta parte. El cristiano es como el caballo, escúcheme bien, que no se queda quieto al sonido de la trompeta. Hay unos que se quedan quietos al sonido de la trompeta, sino que sale con ímpetu a la batalla. Dice Job 39, 24, 25, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. En otras versiones dice, no se está quieto al sonido de la trompeta. O sea, cuando dice sin importarle es que arranca de una. Dice en verso 25, antes, como dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Entonces es como el caballo. El caballo oye el grito de los capitanes y el vocerío y él arranca. O sea, dice, no se está quieto al sonido de la trompeta. Hermanos, vamos a entrar a un segundo capítulo. Sonido incierto, sonido incierto. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Si escúchenme bien, hermanos, esto ya segundo capítulo es más aplicable para que lo veamos. Es aplicable a todos los que predicamos, puntualmente a los pastores, mucho más el llamado. Si al anunciar la palabra no somos claros, si hablamos un mensaje confuso, eso es sonido incierto de trompeta para quien escucha. No entenderán lo que queremos decir, serán confundidos, no sabrán que el mensaje del Señor es un llamado a prepararse para la batalla. Eso pasa hoy en la iglesia, hermanos. La iglesia moderna les han dado un sonido incierto de trompeta y por eso ellos creen que eso era de otras épocas. La pelea y el evangelio, la lucha, el morir, bueno, todas estas cosas ya vamos a ver más en detalle. Vamos y leamos 1 Corintios 14, lo que dice de las lenguas. Hermanos, Pablo nos explica el sentido que tenían las lenguas en este capítulo. Y hay que decirlo, que sea un don de Dios, hermano, y su debilidad al dar el mensaje, porque las lenguas tenían esa debilidad para dar el mensaje. Es un sonido incierto. 1 Corintios 14 desde el 2. Dice, todos lo tienen. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, en el tercer capítulo vamos a ver el que profetiza,
habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, está hablando Pablo, hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si el verso base, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Verso 9, así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Verso 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Verso 15. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Por eso muchas veces decimos amén cuando estamos orando. Porque estamos afirmando, estamos entendiendo lo que estamos diciendo, lo que nos están diciendo. O lo que está orando el hermano, por ejemplo. Pues no sabe lo que has dicho. 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, hermano, yo no me voy a detener acá en si las lenguas cesaron, no cesaron. Este no es el tema acá. Yo voy a hablar de lo que, el fondo de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Es que se da sonido incierto. Que cuando se hablaba en lenguas en ese momento, cuando estaban hablando allí, lo que estaba pasando puntualmente era que hablaban en lenguas, no tenían intérprete, entonces la congregación quedaba sin edificación. Matthew Henry. ¿Cuál es? Matthew Henry dice con respecto acá, ni siquiera un apóstol podría edificar a menos que le entendieran sus oyentes. Decir palabras que no tienen significado para quienes las escuchas no es sino hablar al aire. No pueden responder a la finalidad del habla, decir lo que no tiene significado. El que hable, los que oyen son extranjeros entre sí. Todos los servicios religiosos deben realizarse en las asambleas cristianas, escúcheme bien, de manera que todos puedan participar y sacar provecho. El lenguaje simple y claro de entender es el más apropiado para la adoración pública y para cualquier otro servicio religioso. Todo seguidor verdadero de Cristo deseará hacer más el bien al prójimo que hacerse fama de saber o de hablar bien. Y eso le pasa a muchos pastores. Vamos a ver ahorita el ejemplo. Las lenguas. Dice acá, solo le entendía a Dios. Solo los entendía Dios o el que interpretaba. No edificaba a nadie si no había intérprete. Solo se edificaba la persona misma. Y por eso necesitaba un intérprete. Es un misterio para el que la oye. Nadie le entiende. Es un sonido incierto. Es lenguaje extraño para los que oyen. Entonces, hermano, unos ejemplos. La iglesia de Roma habló sonido incierto. Pero puntualmente con la Biblia y sus sermones en latín. Hablaban sonido incierto. Solo entendían los sacerdotes. Lengua extraña y sonido incierto para el pueblo.
Por eso los reformadores tradujeron las escrituras al lenguaje del pueblo, al lenguaje común, porque era sonido incierto. Eso hacía Roma, todo el tiempo lo han hecho. Y eso fue lo que desató en ese momento una doctrina bíblica que ya hemos hablado varias veces en la iglesia, y es el sacerdocio universal de los creyentes. Porque todo, creo que es Ezequiel, dice que ya no necesitaré que nadie me enseñe, sino que yo mismo conoceré a Jehová desde el más pequeño hasta el más grande. Pero estos apóstatas de la fe, la más grande apostasía que ha conocido la historia de la humanidad, la más grande apostasía del cristianismo, la secta más grande de la historia de la humanidad, como decía alguien, Roma hizo esto. Dio sonido incierto. Dio sonido incierto. Lenguaje extraño para el pueblo. Por eso, gloria a Dios por los reformadores que sacaron las escrituras para que todo el mundo la leyera, hermano. Gloria a Dios por eso. La erudición teológica. Esta, el pastor erudito y teólogo. La lengua, habla, solo entiende él. Solo entiende él muchas veces. Lengua extraña y sonido incierto a los simples e iletrados. Lengua extraña. Ponga una señora de 60 años allá. No le va a entender. ¿Quién se está edificando? Él mismo. Su ego, su gloria, su vanagloria. Entonces, ellos hicieron eso. Ellos hacen hoy, usted los ve en sus conferencias, allá en Pereira, allá aquí en Bogotá. A todos, hacen eso. Son teólogos y eso se la pasan y hacen unos estudios. Hermano, no le entiende la gran mayoría de la gente. Puede que algunos de acá le entendamos algo, pero el pueblo, o sea, digamos, muchos de los oyentes de ellos apuntan a un público específico. ¿Sí me entiende? Puede que muchos de ustedes le entiendan. Puede que muchos de ustedes le entiendan. Pero hermano, ellos hablan para un grupo reducido de personas. No para el pueblo, no para que entiendan todas las personas. Cuando hacemos mezcla de la gracia y las obras para la salvación, Roma, ¿quién más? ¿Quién más que Roma? Que mezcla salvación, que mezcla obras, ritos con gracia y con fe. Que a la hora de cuentas no es ni gracia ni es fe. El judaísmo. Recuerden el libro de Gálatas, mezclaban los ritos judaicos con la fe en Jesucristo. El arminianismo muchas veces puede caer en eso. Pero ojo, la Reforma y la Iglesia moderna también hacen algo similar. No diferencian entre justificación y santificación. No diferencian entre ser salvos por gracia por medio de la fe, que ocurre en un momento específico de la vida del creyente. Lo confunden con el proceso que todo creyente genuino tiene de santificación. Confunden todo el tiempo. Por eso siempre le están diciendo a usted que es un legalista porque quiere obedecer al Señor. Dicen, no es por obras. No, están confundidos esas personas. Confundidos allá en Gospel Coalition, en todos esos lados, hermano. Y la iglesia moderna, incluyendo la arminiana, igualitos, hermano, porque le dan las mismas respuestas a usted. Les han tocado sonido de trompeta incierto. Hermanos, pero también, ojo acá, nosotros, la ambigüedad, también aplicado con la salvación, la santificación, cuando somos ambiguos allí, cuando no tenemos posturas firmes, cuando no tenemos posturas claras, cuando no tomamos partido, cuando hay un relativismo muchas veces moral, cuando estamos en las zonas grises, cuando somos tibios al hablar, hermanos, cuando somos tibios al hablar contra el catolicismo romano y las demás religiones. Por eso nace el ecumenismo, precisamente por no hablar un mensaje claro, un mensaje cierto. Por hablar sonido incierto es que pasa lo que pasa. Por eso dicen pastores, convivencia en la diferencia, tolerancia en la distancia. Cuando hablamos del proceso de santificación, cuando decimos hay que tener equilibrio y balance en el cristianismo, no señor, ¿quién dijo que eso era así? Nadie dijo, el cristianismo no es de equilibrio y balance. Amén. Para que sepan, y los que están escuchando allá, el cristianismo no es equilibrio y balance. El cristianismo es celo del Señor, hermanos. Amén.
Celo del Señor. Y muchas veces hablamos así. Cuando hablamos del punto medio, así decía Casa sobre la roca, el equidistante entre todas las posturas teológicas. Son unos tibios. Cuando pensamos que ni muy puro ni muy mundano, ni muy celoso ni muy ligero, ni mucho ni poco. El sí, pero no. No, hermanos. Hay que hacerlo. Mire, yo hablaba con unos hermanos en estos días. Hermanos, yo sé que nosotros no seguimos a Calvino, nosotros no seguimos a Lutero. Hermanos, pero nosotros debemos tener claras las posturas. Es que muchas veces yo no soy ni calvinista ni arminiano, es arminiano. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, es de izquierda. Eso siempre es así, hermano. Eso siempre es así. Seamos claros, hermano, digamos las cosas como son. Amén. Hermano, eso nomás va a generar confusión. O sea, cuando digo izquierda y derecha no me refiero a nosotros. Me refiero al mundo en general, porque uno los ve. Los que ya no quieren combatir con eso, nosotros no. O sea, me refiero a ellos en general. Generan confusión, hermanos. Hablan lengua extraña, hay sonido incierto. No preparan al pueblo para la batalla cuando hablamos así. Hermanos, los pastores de hoy no le han dicho al pueblo claramente que todas las religiones están bajo maldición. Los pastores de hoy no le han dicho eso al pueblo. No se lo quieren decir, no se lo dicen así. No les ha dicho que Dios aborrece todas esas religiones. No le han dicho que son cultos a los demonios todas esas religiones. No les han dicho que Cristo no respetó las creencias de nadie. No se lo quieren decir. Que Cristo desacreditó todo culto que estuviera fuera de él. Eso no lo muestran las escrituras. No les han explicado bien citas como estas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí, amén, por Cristo, hermano. Amén. No le dicen eso claro a la gente. Por eso existe el ecumenismo, precisamente. No le han explicado citas como esta. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No le han dicho eso, hermanos. No se lo han explicado bien. Son ambiguos para hablar. Por eso existe lo que existe hoy. El sincretismo, la unidad. Todas este tipo de cosas falsas, hermano. No le han explicado esta otra cita. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No le han dicho claramente eso. Hermanos, los pastores de hoy no le han enseñado a la iglesia lo que significa ser cristiano. Lo que implica, lo que debe padecer, lo que hay que dejar, a lo que hay que morir. No les han hablado de negación, de tomar la cruz, de perder su vida por Cristo. No han preparado al pueblo para la batalla, hermanos. No lo han preparado. Les han dicho que los sufrimientos, las persecuciones, las torturas, las cárceles, las muertes fueron de otras épocas. Que si bien los profetas, apóstoles y Cristo y algunos mártires padecieron, las cosas hoy han cambiado. Por eso, como les han hablado, sonido de trompeta incierto, al venir las pruebas y las tribulaciones por causa de Cristo, desertan. No tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Por eso, por no hablarles sonido, por darles un sonido incierto de trompeta, cuando saben que tienen que negarse a sus comodidades mundanas y que pueden perderlas, abandonan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Por eso, cuando alguien hoy en estos tiempos, intenta hablar las cosas como son, de decirle al pueblo lo que implica seguir a Cristo, son rechazados, insultados, perseguidos, maltratados, humillados y despreciados. Porque les dieron, es como les dieron un sonido incierto, hermanos. Sus oyentes se ofenden. El oyente se ofende. Se molestan. Les parece muy duro el mensaje, con falta de amor y de misericordia.
huyen. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo no les hablaba ambigüedades. Cristo les está diciendo claramente lo que tenían que padecer por él. Hermanos, nunca fueron claros con el mensaje. La iglesia de hoy no ha sido clara con el mensaje. Los pastores de hoy le van a dar cuentas a Dios por no ser claros con el mensaje. Dieron un sonido incierto, hablaron lengua extraña al pueblo, no los prepararon para la batalla. Mire, hermano, ¿cómo es nuestro llamado? ¿Cómo es su llamado? Aplica para el pastor principalmente, pero usted también predica. Usted también profetiza la palabra de Dios, ¿no es cierto? La palabra profética más segura. Usted es un sacerdote delante de Dios para que anuncie las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es el llamado que usted está haciendo? ¿Claro, tibio, ambiguo? ¿Es un sonido incierto? Estamos preparando a otros discípulos para la batalla. Hermanos, aquí se les ha tratado de hablar el mensaje claro. Aquí nunca se les ha dado en lo posible palmaditas en la espalda. Y si algún día lo hacemos o si lo hemos hecho, hermano, por favor díganoslo, porque debemos hablar claro el mensaje. Amén. Hermanos, Oseas 4 del 9 al 10. El pueblo como el sacerdote. El pueblo, escúcheme bien, imita el carácter de sus líderes. O sea, si es un buen líder, gloria a Dios, que imite ese carácter. Así como Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Oseas 4 del 9 al 10. El problema es cuando son falsos o dan mensajes ambiguos o de pronto no somos lo suficientemente firmes con ciertas doctrinas. Y será o cuando nuestra vida no es lo suficientemente santa. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Hermanos, el pastor marca el estándar mínimo de la congregación. Escúcheme bien. Si tiene prácticas un poco ligeras en su vida, y que Dios nos ayude a nosotros los pastores, si tenemos prácticas un poco ligeras en nuestra vida, Él alivianará la conciencia de la congregación y dará pie para que ellos hagan lo mismo. Cuidado, hermanos, cuidado, hermanos pastores. Si es tibio, la iglesia será más tibia. Si no predica, la iglesia tampoco va a predicar. Si es mundano, la iglesia va a ser más mundana. Si es ambiguo, la iglesia también será ambigua. Si su conocimiento es limitado, ¿qué va a transmitir? Si sus posturas no son firmes ni radicales, claras, ¿cómo la congregación se preparará para la batalla? Hermanos, mire lo que pasa. El celoso por el Señor terminan o exhortando para que haya un cambio a esos pastores, o si no, van a terminar saliendo de allí, porque eso es lo que tiene que pasar. Cuando no hay pastores firmes y radicales con sus posturas, hermano, eso es lo que tiene que pasar, porque un hombre celoso de Dios, ese alimento no le da, ese alimento no le alcanza, no es palabra viva. Tengamos cuidado. Mira, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Yo pensaba mucho en esto, predicándolo en estos días. Porque, hermanos, si ustedes a mí me ven haciendo cosas poco cristianas, hermanos, estoy seguro, y me pasó algo en estos días, precisamente con eso. Por hacer cosas así, después los otros terminan haciendo aún más que eso, hermano. Entonces debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Estamos siendo cuidadosos con nuestra vida cristiana, que nuestra vida no dé un sonido incierto. Mateo 15, del 12 al 14. O sea, el pueblo será como el sacerdote. Entonces el sacerdote es un ciego que guía a otros ciegos. Un falso maestro llevará a sus fieles a la condenación.
Mateo 15 del 12 al 14. Mateo 15, 12, 14. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, iglesia, los seguidores de los falsos maestros los terminarán siguiendo no solo en sus disoluciones, también los seguirán al infierno, hermanos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces ahí los siguen en sus disoluciones. Pero miren lo que sigue pasando. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se condenaron, apostataron. Son ciegos guiando a los ciegos al hoyo sin fondo del infierno. Sin embargo, hermanos, hay que también dejar algo claro. Ellos, los que siguen a los otros ciegos, no son inocentes. Quieren este sonido incierto. Ellos quieren ese sonido incierto. Que no les hablen claro. Quieren ese sonido ambiguo. Que no confronte sus corazones y conciencias para tener justificación para su vida tibia, mundana e impía, hermanos. Esa es la realidad. Hermanos, hoy la iglesia en general, los pastores de hoy, no han preparado al pueblo para la batalla. Pero tampoco no han preparado a ese pueblo, no los han preparado al pueblo de Dios, pues al que se dice pueblo de Dios para la batalla. Pero tampoco quieren ser preparados para ello. Pregunta, hermanos, ¿y nosotros, por un lado, estamos preparando al pueblo para la batalla? Y no solo me mira a mí y a los pastores. Los hijos, ¿los estamos preparando para la batalla? ¿O le estamos dando un sonido incierto? Cuando le predicamos a su familiar, ¿le estamos diciendo claro lo que es ser cristiano? ¿O somos de los que dicen, bueno, yo le predico y ahí ya cuando venga a la iglesia ahí las cargas se van llevando? No, hermano, eso no nos lo muestran las escrituras. No nos lo muestran las escrituras. Hay que decir las cosas claras. Por eso el Señor les dijo, calculen la torre. Clarito se los habló, clarito. Y les estaba predicando, les estaba hablando. Eso no es que, no, primero que vaya por allá a Casarroca. Después que vaya por allá una neocalvinista y de pronto sí después que venga donde nosotros para que se vaya medio alivianando la conciencia. Eso no es así, cuando ya tenemos luz. Una cosa es que usted y yo hayamos pasado por esos lados y por misericordia de Dios hoy estemos acá. Pero otra cosa es que usted deliberadamente haga esa estrategia, hermanos. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente, hermanos. Tercer capítulo, hermanos. Hablando claro para la batalla. Sí, para preparar para la batalla. Perdóneme, hermano, antes de avanzar con este capítulo. Una cosa es el mensaje que damos. Otra cosa es el mensaje que usted quiere escuchar. ¿Usted de verdad quiere ser preparado para la batalla? Entonces, ¿por qué cuando se le habla de morir, de tomar la cruz, de que predique, de tantas cosas, se molesta y se ofende? ¿Por qué? ¿No quiere ser preparado para la batalla? Porque hay respuestas como, bueno, pues cuando venga la persecución, pues ahí hago eso. ¿Por qué hay respuestas como esas? Porque usted no quiere ser preparado para la batalla. En su corazón usted no quisiera padecer nada de esas cosas. Esa es la realidad. Hablando claro para la batalla. Debemos tener un mensaje claro para pelear la batalla. El cristianismo es una guerra, hermanos. Es una batalla. Es una lucha contra las potestades de las tinieblas. Y debemos tenerlo claro, hermanos. Vamos otra vez a 1 Corintios 14. Pero voy a resaltar unos versículos allí que hablan de la profecía. 1 Corintios 14, vamos a leer primero del 3 al 5, que ya lo leímos, pero esta parte enfocándolo en la profecía. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia.
Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Avance al verso 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo hablaba en lenguas más que todos, como lo dice allí. Pero, dice, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Avance el verso 22, dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, y la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. 23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Amén. Hermanos, entonces la profecía, ¿qué es? Según 1 Corintios 14, es para edificar, para exhortar, para consolar a la iglesia, para juzgar el pecado de la iglesia, para convencer de pecado al incrédulo y obviamente también al creyente, para que haya un llamado al arrepentimiento y una entrega a Dios, una entrega a Cristo, porque dice, adorará, y así postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo es claro, hermanos. Es la palabra profética más segura. Alumbra, nos dice. Alumbra, o sea, esclarece las tinieblas, en las tinieblas. Atendámoslas con temor. Dios nos habla claro por medio de ella, hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Vamos a ver la función de una atalaya. Vamos a Ezequiel 33, del 1 al 9. Aquí vemos Ezequiel 33, del 1 al 9. Aquí que vemos, iglesia. Aquí que vemos, hermanos. Hijo de hombre. Bueno, el atalaya, ¿qué hace? Tocar trompeta, hablar claro al pueblo y advertir del peligro y llamar a la batalla. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y yo creo que aquí pasa esto, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. ¿Qué podemos hacer? El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Se les dicen, salgan a la batalla, prediquen el evangelio, vivamos para el Señor. Y muchos no se aperciben. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere le dará su vida. Pero si el atalaya viene venir a la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado,
pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de tu camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, por favor. Hermanos, hacen falta hoy Elías que reprendan al pueblo claramente por su tibieza. Hacen falta hoy Elías que reprendan al pueblo claramente por su tibieza, para que dejen de divagar entre Dios y Baal. Mira, hermano, hacen falta hoy este tipo de personas. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, hermanos, mire lo que pasa acá. Mire lo que pasa acá, hermanos. Les dijo clarito: si Baal es su Dios, váyase detrás de Baal. Y si es Dios, pues siga al Señor, como el Señor demanda que lo debe seguir. O sea, fue claro, se lo dijo claramente. Hermanos, hacen falta hoy pastores que digan, como veíamos en el primer versículo, que la iglesia de hoy o cualquier culto que esté fuera de Cristo está bajo maldición. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, pero que lo digan y lo expliquen claramente. Hacen falta también hoy pastores que digan claro a la iglesia que nuestra vida corre peligro. Sí, corre peligro, hermanos. Corre peligro, literal peligro. Que digan palabras como estas: no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Hay que hablar estas cosas, hermano. Hermanos, el cristianismo es negación al yo, y quien quiera cuidar su vida terrenal y carnal morirá eternamente. Debemos hablar como nuestro maestro, como Cristo habló. Claro, mire lo que le dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hay que decir eso. Iglesia, por su gracia, hay peligros. Hay peligro de muerte, literal muerte. Nos puede matar. Y dígame si no, que estamos leyendo los mártires de Fox, si eso no pasó siempre. Dígame si eso no fue el ejemplo de todos los apóstoles, con la única excepción del apóstol Juan. Dígame si todos no murieron así. Dígame cómo fueron los profetas y todos los del Antiguo Testamento, aserrados a filo de espada. Dígame si no fue así. Entonces, hoy es diferente, hermanos. No. Es diferente que si alguno quiere ir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Es diferente, ese mensaje ha cambiado. Es diferente que Cristo dijo que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Es eso diferente, hermanos? ¿No le parece que eso es claro? ¿O será que usted tiene su conciencia encallecida y no quiere escuchar lo que el Señor dice? Y si usted se quiere ir, váyase. Usted no es digno de ser discípulo de Cristo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede, usted no puede ser discípulo si usted no quiere eso, no tiene ese deseo en su corazón. Calcule la torre. El Señor les dijo eso, calcule la torre. Y estas palabras de Lucas 14, 26, 27 que les acabo de leer, está en ese contexto, en calcular la torre. Como nuestro Señor, preguntemos claramente a los indecisos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? ¿Quiere alguno irse? ¿Quiere alguno apartarse del camino? ¿Está pensando en desertar? Bueno, usted no es digno de ser discípulo de Cristo. ¿Qué podemos hacer? Recuerden, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y lo ponen de primero, es el primero en la lista. Los pedregales, el cobarde, cuando vino la aflicción por causa de la palabra, desertaron. Hermanos,
las trompetas del juicio. Hay 7 trompetas en Apocalipsis que anuncian juicios de Dios para que veamos las señales y estemos preparados. Cuando usted va al capítulo 8, del verso 7 al 13, los ángeles tocan las primeras 4 trompetas, que son los juicios a la tierra y a sus moradores. La primera trompeta, hay un juicio sobre la tierra, granizo, fuego mezclado con sangre, que quemó a la tercera parte de los árboles y la hierba verde. Yo no me voy a tener a explicar eso, solamente se los voy a repasar. La segunda trompeta cayó sobre el mar, la montaña ardiente y una montaña ardiente en fuego, y destruyó a la tercera parte del mar, se convirtió en sangre. La tercera parte de los seres vivientes murieron y la tercera parte de las naves fue destruida. La tercera trompeta cayó del cielo, una cae sobre la tierra, otra cae sobre el mar, otra viene del cielo, una gran estrella, ajenjo, ardiendo como antorcha. Y la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en amargas y murieron muchos hombres. La cuarta trompeta dice que fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, que hubo oscuridad y que estuvo sin luz la tercera parte del día y de la noche. Hermanos, se siguen anunciando otros 3 toques de trompeta, 3 ayes a los que moran en la tierra. En el capítulo 9, los ángeles tocan la quinta y la sexta trompeta, más juicios y señales. La quinta trompeta dice que cae una estrella del cielo con la llave del abismo, que abrió el pozo del abismo y salieron langostas, pero se les dijo que no dañasen la hierba verde o todo lo verde, que no matasen tampoco por ahora a los hombres sin el sello de Dios en sus frentes, sino que los atormentaran por 5 meses. Su rey, el rey de esas langostas, dice allí que era Abadón y Apolión. Buscarán, dice después, todos los moradores la muerte y no la hallarán. La muerte huirá de ellos. La sexta trompeta fue una voz entre 4 cuernos, salió una voz entre 4 cuernos del altar de oro, que desata a los 4 ángeles preparados para la hora, el día, el mes y el año, que mataron a la tercera parte de los hombres. Un ejército de 200,000 nos muestra allí, con corazas de fuego, zafiro y azufre, y los caballos como cabeza de león, y su boca como fuego, humo y como su boca que salía fuego, humo y azufre, y su cola como de serpiente. Entonces, hermanos, yo no me voy a tener ahí, solamente la referencia porque estamos hablando de las trompetas, pero quiero decir algo. Usted y yo debemos estar alertas y escuchar los sonidos de las trompetas, hermano. Estas trompetas ya se han tocado. Muchas de esas ya se tocaron, hermano. Muchos de estos juicios que acabamos de ver ya se vienen cumpliendo, hermanos. Debemos estar alertas a esos sonidos de trompeta. O dígame, si nos ponemos a estudiar eso en detalle, nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas ya se vienen cumpliendo a lo largo de la historia, hermanos. Entonces debemos arrepentirnos si no nos hemos arrepentido verdaderamente. O si somos de Dios y hemos sido cobardes, arrepentirnos y salir a la batalla. No seamos como los que se describen al final del capítulo 9, hermano. Y vaya ya, 20 y 21, 9, 20 y 21. Que a pesar de los claros juicios y señales, no quisieron arrepentirse. Mire, ya vienen siendo tocados, yo se lo insisto, eso no va a pasar en los últimos 7 años, como cree el dispensacionalismo. Esto ya viene ocurriendo, esas trompetas se vinieron tocando a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos. Claro, al final se van a ver manifestadas muchas mayores cosas, pero eso es diferente. Pero hermanos, que no nos pase lo de estos hombres. Y los otros hombres, verso 20, que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, hermanos. Homicidios, hechicerías, fornicación, hurtos. Nos describen varias partes de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Hermanos, pero falta una trompeta. Esa sí no ha sido tocada. La final trompeta, la séptima trompeta.
Apocalipsis 11 del 15 al 18, hermanos. Antes que Cristo venga, se tocará la séptima trompeta, la final trompeta. Apocalipsis 11 del 15 al 18. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hermanos, la trompeta final sonará. Sonará, hermanos. Y Cristo tomará completo dominio y poder sobre el cielo y la tierra. Aunque Él ya reina y aunque todo está sometido a sus pies, va a tomar un dominio completo y perfecto sobre el cielo y la tierra. Porque aún está bajo el príncipe de este mundo. Aunque está bajo la soberanía de Dios. Los reinos malditos y paganos y todos los que pertenecen a ellos serán juzgados y sometidos a Él. Y todos se postrarán ante su dominio. Cristo habló claro al mundo, hermanos, con voz de trompeta, pero no quisieron escuchar. Vendrá con sus ángeles también, con sonido de trompeta, a hacer juicio y retumbar al cielo y la tierra. Pero el mundo, y en ese momento el mundo lo lamentará. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, se tocará la final trompeta, para anunciar la segunda venida de Cristo. Y los que hayan escuchado su voz claramente para entregarse a Él, y también los que se hayan arrepentido de sus pecados, resucitarán con Él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Amén. Amén. Hermanos, vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Resucitará para vida a los que murieron en Él. Los otros serán desechados y condenados eternamente. Recogerán las nubes a los que estén vivos de su pueblo fiel. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, miren, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Iglesia, ¿será de los que lamentarán su venida en juicio? ¿De cuál será? Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Usted puede encubrir su pecado, pero Dios sabe quién y quién no es así. Los que aman el mundo, los que aman las cosas de la tierra, los que están todavía en la vanagloria de la vida, aunque estén acá. El Señor conoce, y el Señor nadie lo engaña. Su palabra alumbra, discierne el corazón, clarifica los pensamientos de los hombres, las intenciones del corazón. Porque su evangelio es claro, hermanos. Es claro, su palabra es clara. Entonces, ustedes nos pueden engañar aquí a todos. Se puede inclusive hasta engañar a usted mismo. Pero al Señor nadie lo engaña. ¿O será de los escogidos, recogidos por sus ángeles, que resucitarán para vida? Hermanos, concluyamos. Las trompetas anunciaban al pueblo el peligro inminente de invasión de ejércitos enemigos y un llamado a salir de la batalla. Vimos las fiestas de las trompetas que nos muestran el evangelio de Cristo, hermanos. La trompeta se usaba cuando había amenaza de invasión. Recuerden, hermanos, que el pecado es una amenaza para el alma. La trompeta también se usaba
cuando tenían que salir a la guerra para alistarse al ejército. Hermanos, el cristianismo es un llamado a la guerra. Salgamos a pelear la batalla de la fe. Salgamos a pregonar con voz de trompeta el evangelio, como podamos, que nos salgan letreros, hermano. Para que sea reunido todo el pueblo de Dios de todos los lugares de la tierra. El cristiano, recuerden, le veríamos hoy, es como el caballo. Él no se queda quieto al sonido de la trompeta. Él sale con ímpetu a la batalla. Amén. Pablo explica, recuerden, hermanos, el sentido de las lenguas, tenemos que decirlo. Y su debilidad para dar el mensaje. Era sonido incierto, lenguaje extraño. Nadie lo entendía si no había un intérprete. Pero esas lenguas extraños, ese lenguaje extraño es lo mismo que hace la iglesia de Roma con la misa en latín. Vimos algunos ejemplos. Algunos pastores o pastores teólogos con su erudición y sus palabras elaboradas. Cuando se mezcla doctrinas como o más bien dentro de la doctrina de la salvación, la gracia y las obras. Cuando hay ambigüedad en la doctrina de la salvación, de la justificación. Cuando no hay posturas firmes en cuanto a la vida cristiana y la santidad. Hermanos, los pastores de hoy no han preparado el pueblo para la batalla. No han dicho claramente cosas como que todas las religiones están bajo maldición, que Dios las aborrece, que son cultos a los demonios porque son cultos a los demonios, que Cristo no respetó las creencias de nadie, que al contrario Él desacreditó a todo lo que estuviera fuera de Él. Los pastores de hoy no le han enseñado a la iglesia lo que significa ser cristiano, lo que deben padecer, la cruz que deben tomar, lo que hay que morir. No les han hablado de nada de esas cosas, de negación, de tomar la cruz, de perder su vida por Cristo. Les han dicho que todas esas cosas fueron del pasado. Ay, hermanos, por eso hoy cuando personas se levantan, profetas de Dios se levantan a intentar hablar las cosas como son rechazados, insultados, perseguidos, maltratados, humillados, despreciados. Se ofenden los oyentes, se molestan, les parece muy duro el mensaje y terminan huyendo. Hermano, porque ellos, los pastores de hoy, esos profetas de Baal, porque esos son, que se sientan a la mesa de Jezabel, no fueron claros con el mensaje. Les dieron un sonido incierto, les hablaron en lengua extraña, no prepararon al pueblo para la batalla. El pueblo, recuerde, será como el sacerdote. Si sus posturas no son firmes y claras, si usted es ambiguo, si usted es tibio, la iglesia será más tibia. Si usted no predica, la iglesia tampoco. Si usted es mundano, la iglesia más. Si usted es ambiguo, la iglesia también. Si su conocimiento es limitado, ¿qué transmitirá? Si sus posturas no son firmes y claras, ¿cómo la congregación se preparará para la batalla? Que nuestra vida no es un sonido incierto. Los falsos maestros son ciegos guiando a otros ciegos y llevarán a sus fieles a condenación. El cristianismo, iglesia, por su gracia, es una batalla, es una guerra, es una lucha contra todas las potestades de las tinieblas. Ay, hermano, el evangelio es un mensaje claro, es la palabra profética más segura. El atalaya toca trompeta, habla claro al pueblo, advierte del peligro. Hermanos, hacen falta hoy, como veíamos, Elías que reprendan al pueblo claramente por su tibieza para que dejen de divagar entre los caminos. Hacen falta hoy pastores que digan claro a la iglesia que nuestra vida corre peligro. El cristianismo es negación, hermanos, y quien quiera cuidar su vida morirá eternamente según las claras palabras de Cristo. El Señor dijo que no eran dignos de ser sus discípulos. Iglesia, calcule la torre. Las trompetas de Apocalipsis anuncian juicios de Dios a la tierra y sus moradores. Debemos, hermanos, discernir las señales que ya vienen siendo cumplidas y prepararnos. Hermanos, pero se va a tocar la final trompeta antes de que Cristo venga. Y va a anunciar su segunda venida. Y así que Cristo, hermanos, como vimos hoy, habló claro al mundo con voz de trompeta, pero el mundo no ha querido escuchar. ¿Es usted de esos que no ha querido escuchar? Se tocará la final trompeta para anunciar la segunda venida de Cristo. Y si usted es de aquellos que no han querido escuchar, que es sonido incierto para usted o se hace el sordo, entonces será desechado eternamente. Pero los que hayan escuchado su voz claramente para entregarse a Él, los que se hayan arrepentido de sus pecados, resucitarán con Él. Ay, hermanos, ¿seremos de estos o de los que lamentarán su venida en juicio?
¿Está preparado usted para la batalla? ¿Ya escuchó el sonido claro de la trompeta? ¿Está dando un mensaje claro al mundo? Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla, hermanos? Por su gracia. ¿En qué estamos, hermanos? Yo sé que aquí hay gente muy fiel al Señor, no lo dudo. Y tal vez más fiel que aquel que está parado acá, hermanos. Pero, hermanos, estoy también y creo que tal vez hay personas que no son fieles al Señor, verdaderamente. Y que a pesar de que en esta iglesia, y creo que en esta iglesia se ha dado un sonido claro para la batalla, no se ha dado un sonido incierto. Y si lo hemos hecho por momentos, perdónennos. ¿Usted cómo va a estar preparado para la batalla? Si usted no quiere ese sonido incierto. O más bien, quiere ese sonido incierto. Si usted no quiere un mensaje claro. Si usted no quiere que le escudriñen su corazón y sus pecados. Hermanos, Cristo va a volver. La séptima trompeta se va a tocar. Como dice ahí, y se tocará la trompeta. Hace un énfasis. Dice a la final trompeta, y se tocará la trompeta. Es como cuando el Señor dice, de cierto, te digo. Es como que hace un énfasis ahí. Y se tocará la trompeta. ¿Lo crea usted o no lo crea usted? Si usted es un incrédulo, porque puede estar aquí afirmando las doctrinas, siendo en su corazón un incrédulo, bueno, la trompeta se va a tocar. Y si no, la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos tendremos un juicio personal con el Señor. Y allá, el sonido claro del Evangelio, la luz, la antorcha, la luz de Cristo, la lumbrera, que como describe la palabra, va a coger y va a desnudar completamente su corazón. Y es claro, todos sus pecados serán expuestos en ese momento. Y si usted no está en Cristo, como dicen las Escrituras, llanto y crujir de dientes vendrá para usted, eternamente. Pero Cristo nos dio un mensaje claro. El que cree y sea bautizado, sea salvo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que pueda usted y yo ser salvo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si alguno quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Entonces, hermano, Cristo habló claro, nos habló claro, hermanos. Y estamos en tiempos difíciles, en tiempos de guerra, como siempre ha sido. Pero más ahorita, hermano. Y se vienen tiempos más complicados, hermano. Entonces, como hemos dicho en otras ocasiones, no juguemos más a la iglesia, hermano. No busquemos evitar ciertas cosas, hermano. Que el Señor nos ayude. Amén. Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Padre. Ay, Padre, yo no sé si esto fue un sonido claro a la iglesia. Perdóname, Padre, si muchas veces no he dado sonido claro a la iglesia. Ayúdame, Señor, ayúdame. Quita toda ambigüedad mía, Señor, toda ambigüedad. No solo en mis palabras, sino en mi vida, Señor, te lo ruego, por favor. Padre Santo, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pido por esta iglesia, Señor. Padre, si hoy se habló claro, si hoy se habló en el Espíritu Santo, Señor. Padre, alumbra los corazones, alumbra las conciencias, Señor, esclarece, por favor, te lo pido. Te lo ruego, Señor. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.